Buenos días a todos y a todas. Les agradezco por estar aquí presentes y con mucha alegría vamos a dar inicio a las sextas Jornadas Argentinas de Educación Estadística. Jornadas que desde el año 2019 se realizan de manera anual gracias al esfuerzo de muchas personas, directivos, docentes, investigadores y personal no docente de las instituciones que nos albergan. Estas jornadas se han realizado en algunas ocasiones de manera presencial, especialmente el primer año que iniciaron, y en otras de manera virtual, pasando por los años de la pandemia y actualmente en medio de esta crisis universitaria que estamos atravesando. Aún así, en estos años, desde distintas universidades nacionales se ha tomado el desafío de organizar este evento que sigue un gran derrotero, que es el de brindar un espacio de formación a profesores y estudiantes en torno a la estadística, disciplina que cada día cobra mayor relevancia en la formación de ciudadanos y de profesionales críticos. Con ese objetivo, en el año 2019, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral tomó la responsabilidad de ser la sede de estas jornadas, compartiendo año por medio con otras instituciones universitarias. Este año toma el desafío la Facultad de Economía y de Administración de la Universidad Nacional del Comahue, a quien agradecemos, y por ello los invito a escuchar las palabras de las señoras decanas de ambas facultades, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, profesora especialista Laura Tarabella, y de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, Magíster Mariela Martínez, a quienes agradezco personalmente por brindarnos este espacio para que podamos debatir y aprender en comunidad. Muchas gracias. Les Bueno, dejo en palabras sí, de Laura. exacto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a estar acá presente en este acto de apertura. Las sextas jornadas de educación estadística, como bien señalaba Liliana, me tocó acompañarlas en la primera realización en el año 2019, como decana también de la facultad, y ahora continuar, digamos, siguiendo y analizando y justamente viendo el crecimiento que han tenido estas jornadas, fundamentalmente por el esfuerzo y por el trabajo que día a día todo el equipo de que Liliana, digamos, coordina y dirige de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias, muestra esa voluntad y ese compromiso y esa responsabilidad, pero fundamentalmente la articulación con otras instituciones, con otras universidades públicas. Y son momentos muy complejos, muy desafiantes para el sistema universitario argentino y a nosotros nos parece que justamente poder alentar, poder potenciar, poder acompañar y poder sostener este tipo de encuentros, los que da cuenta justamente de que la Universidad Argentina tiene que estar presente, es una forma de defensa de la educación pública, una manera de resistir y también de resiliencia de la comunidad universitaria. Así que poder concretar estas jornadas en un año muy difícil, en un año muy complejo, en un año muy desafiante, también muestra justamente que los docentes, los investigadores, las investigadoras, sus estudiantes, los graduados, las autoridades, el personal no docente acompañan, sostienen estas instituciones. Así que le agrega un valor aún más importante y que me interesa precisamente justamente subrayarlo porque no son tiempos fáciles por los cuales estamos transitando. Bueno, ¿qué decir de esta jornada? Articulan estas funciones virtuosas de nuestra universidad, la enseñanza, la investigación y la extensión, porque en cada evento, más allá de poner en común, de volver disponible todos aquellos conocimientos, todos aquellos saberes que se fueron construyendo a lo largo de las distintas iniciativas, de las instancias, de los proyectos de investigación, de los proyectos de extensión, también se hace docencia. Y eso también es algo muy importante que me interesa justamente destacar y remarcar. Y particularmente Liliana lo decía en su presentación, la estadística nos interpela a diarios en las diferentes disciplinas, es transversal a todos los campos del conocimiento y también es fundamental
poder aproximarnos, poder conocer, poder aprender, para poder leer justamente la realidad por la cual estamos atravesando y para poder formar ciudadanos y profesionales más críticos. Así que, bueno, desearles unas jornadas muy intensas de trabajo, de intercambio, de fortalecimiento de los vínculos, porque estas jornadas fueron creciendo, más allá de que la Facultad de Humanidades y Ciencias fue la responsable de iniciar este camino, este recorrido, pero luego fue rotando por diferentes universidades, por distintas sedes. Esa construcción de redes también ayuda muchísimo para poder formar justamente equipos, proyectos de investigación que comparten más de una unidad académica, pensar justamente en las evaluaciones de los trabajos finales de las carreras o de las carreras de posgrados, integrar jurados docentes y demás, como para dar algunos ejemplos de justamente todo ese trabajo y toda esa articulación que fueron gestando, que fueron construyendo hace mucho tiempo. En el caso de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias, la estadística viene desarrollándose y estudiándose desde hace varias décadas. El año pasado, si mal no recuerdo y Liliana me puede corregir, creo que cumplimos 20 años de la constitución del grupo de estadística en la facultad, cuando todavía no nos llamábamos Facultad de Humanidades y Ciencias, sino que era la Facultad de Formación Docente en Ciencias, nombre anterior que nos precedió, pero que fruto de este crecimiento que hemos construido a lo largo de estas décadas y albergado un conjunto de disciplinas y ampliando justamente nuestra propuesta académica, también fuimos migrando en cuanto a la denominación de la facultad para poder ser muchos más hospitalarias de diferentes campos del conocimiento, como son las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias exactas y las artes. Así que bueno, desearles nuevamente éxitos en estas jornadas, augurarles justamente nuevos proyectos, nuevas ideas, el fortalecimiento de los vínculos existentes y la construcción de nuevos que no tengo duda que van a ser capaces de poder llevarlos a la práctica. Así que muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Laura. Ahora le damos la palabra a la decana de la Facultad de Economía y Administración, Magíster Mariela Martínez. Muchas gracias, Liliana. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Laura por sus palabras de bienvenida. Para mí es un honor darles la bienvenida a estas sextas jornadas argentinas de educación estadística que se van a desarrollar en forma virtual durante estos 2 días. Como decana de la facultad realmente me siento emocionada de estar participando, de estar dando las palabras de bienvenida en estas jornadas tan importantes e interesantes. Es, es un placer poder ver tantos actores del sistema educativo reunidos en este espacio de intercambio y aprendizaje, como mencionaba recién Laura. Esto sin duda nos enriquece, nos engrandece y bueno, también como mencionaba Laura, en estos momentos que estamos viviendo, los desafíos, la situación crítica que está viviendo el sistema universitario público hace que nos debamos esforzar, aunque no debiéramos, porque la tarea que realiza la universidad pública es una tarea muy noble, pero sí nos tenemos que esforzar en estos momentos por demostrar todo lo que hacemos. Y aún en esta situación crítica que estamos viviendo ya desde hace varios meses, es, em, es muy importante que mostremos todo lo que hacemos y todo lo que la universidad pública produce, porque pareciera que lo único que producimos son egresados, pero no es así. La universidad pública es mucho más que
la docencia, la generación de conocimiento Ven, ven. en nuestros egresados, sino que es mucho más. Hacemos muchísimo más que eso, estamos insertados en la sociedad a través de los trabajos de extensión, a través de estas actividades que me parece que, como decía Laura, son temas que le sirven directamente a la sociedad para el análisis crítico de las informaciones que podemos obtener de los temas que querramos analizar. Así que para mí la verdad que es muy valioso que estén realizando estas actividades, el esfuerzo de todos los docentes, tanto de nuestra universidad, de nuestra comunidad, como de la comunidad de la Universidad Nacional del Litoral, que ha preparado estas jornadas. Así que es una oportunidad muy valiosa para que puedan compartir conocimientos entre estas unidades académicas y obviamente todas las que están participando a través de representantes de de las áreas de estadística, pero también, bueno, Guillermo comentaba que también están nuestros estudiantes de la licenciatura en economía, así que la verdad que me parece una experiencia muy fortalecedora para, para el compromiso que tenemos nosotros con la educación pública. Así que, bueno, compartiremos estos 2 días, estas actividades planificadas, que son conferencias, conversatorios, cursos, talleres, y recibiremos a importantes investigadores, docentes, tanto nacionales como internacionales. Así que bueno, ¿qué más podemos pedir? Es un día, la verdad, de mucha alegría, unas jornadas sumamente interesantes y seguramente nos van a enriquecer y nos van a ayudar a fortalecer los lazos, que es muy importante, como decíamos, como decía hace un ratito Laura, esto nos fortalece y a la comunidad de estadísticos también les permite crecer de una manera que estoy observando que el crecimiento es exponencial. La verdad que a lo largo de los años van como desarrollando áreas que no estaban exploradas y en este sentido hablo de la educación estadística que, bueno, no hace tantos años que se están realizando estas jornadas, así que muy satisfecha por este impulso que le están dando a la disciplina. Espero que tengan unas maravillosas jornadas, que todo salga muy bien y les deseo muchos éxitos a los equipos organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Y ya que estamos en los agradecimientos, quiero agradecer a Guillermo Sabino y al equipo de colaboradores de Guillermo que tomaron el desafío el año pasado cuando nos vimos aquí en Santa Fe, que habían vuelto a ser presenciales las jornadas, cuando les dijimos que necesitábamos otras universidades que nos acompañaran en este camino. Bueno, Guillermo no dudó en tomar la posta para este desafío y realmente les quiero agradecer a todos porque han hecho un trabajo excelente en la difusión, la organización de la página y demás. Así que bueno, los dejo un minutito con Guillermo y ya luego iniciamos con la conferencia. Bueno, gracias Lili. Primero, gracias por tus palabras y segundo, gracias por todo el trabajo que venís desarrollando vos y todo tu equipo eh, en esta área de la investigación en educación estadística, que una pionera hace mucho tiempo y como decía Mario hace un ratito, bueno, cada día va cobrando más importancia, más relevancia. Así que, bueno, seguir trabajando en ese sentido.
te pedí unos minutitos antes de iniciar las jornadas para agradecer, porque bueno, hay mucha gente trabajando atrás de esto. Primero a vos, porque nos diste la oportunidad de poder hacer las jornadas en nuestra casa. Segundo, a las autoridades de la facultad, que siempre están predispuestas para este tipo de actividades. Así que, Mari y todo el equipo, muchísimas gracias. Gente de la facultad, de la Secretaría de Extensión, a Paula, a Karina, ahí en decanato está Cintia, Analía, Dalila, bueno, todas las chicas nos estuvieron ayudando con mucha parte de la logística. Quería agradecer también a todos y todas las compañeras del departamento de estadística porque o nos ayudaron difundiendo o organizando o ahora van a estar presentando panelistas, etcétera. Así que muchísimas gracias y también por el aliento porque es algo bastante agotador, así que muchísimas gracias. Eh, Quería agradecer también a la gente del DTI, que es la gente de tecnología de la información que nos ayudó con la página y tuvieron muchísima paciencia porque van habiendo modificaciones diarias y siempre estuvieron muy predispuestos, en particular a Mario González. Bueno, a los profes que van a dar los cursos, los talleres, las conferencias, que han sido muy pacientes porque nos hemos demorado en algún momento y siempre muy buena onda y eso también está bueno marcarlo. No todas las disciplinas son tan, este, ¿cómo se diría?, pacientes. Así que muchas gracias a ellos por la generosidad con el tiempo. ¿Qué me falta? Bueno, a todos los inscriptos, muchos docentes, muchos estudiantes, tenemos un total de 280 inscriptos. Hace 2 semanas eran 14 y está que me volvía loco. Por suerte, pudimos avanzar en esa situación. Y creo que tuvo mucho que ver y quiero dejar al final un agradecimiento muy especial a Sergio Ruminot, que es un estudiante del profesorado, que es docente del departamento, que hizo toda la parte gráfica, redes, difusión. Checho, genio, hizo todo posible para que tengamos todos estos inscriptos, así que bueno, quería cerrar con ese agradecimiento. Y bueno, ya te dejo, Lili, para que lo presentes a Walter también, que nos lo pudimos encontrar en Buenos Aires y accedió muy generosamente a hacer la apertura de las jornadas, así que bueno, muy agradecido, espero que les sirva a todos los participantes y bueno, que sea provechoso, que sigamos avanzando, que tratemos de llegar lo más lejos con la difusión de la investigación en educación estadística. Así que muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y bueno, ya ahora empezamos con las jornadas propiamente dichas, con todo el trabajo, y tenemos el lujo de tenerlo como invitado para la conferencia inaugural al doctor Walter Sosa Escudero, que al igual que Guillermo, me sumo al agradecimiento por haber aceptado participar de nuestras jornadas. Realmente es un orgullo para nosotros y seguramente aprenderemos mucho de su conferencia. Entonces quiero presentarlo, seguramente muchos de ustedes ya conocen su trabajo, pero bueno, quiero contarles que el doctor Walter Escudero es doctor en economía por la Universidad de Illinois, es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Sus trabajos de investigación se encuentran en prestigiosas publicaciones internacionales, incluyendo los journals de econometría, de desigualdad económica y teoría econométrica. Es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor titular de la Cátedra de Econometría 1 en la Universidad Nacional de La Plata. Ha visitado recurrentemente la Universidad de Illinois, donde dictó clases de grado y de posgrado. Agrega a la investigación y docencia una agenda activa de divulgación científica sobre el rol de los datos y las estadísticas en la sociedad. Fue orador invitado en TED por Río de la Plata y es autor de diversas publicaciones de divulgaciones tales como Borges, Big Data y Yo, que va por su tercera edición, Big Data, que va por la novena edición, y que no es la estadística de la colección Ciencia que Ladra. Además de escribir frecuentemente para los principales diarios argentinos como La Nación, Clarín, entre otros. Ha recibido los premios Fulvio Pagani, Arcor, Bernardo Hussey, Conex, el premio EXO como el mejor profesor del doctorado en economía de la Universidad de Illinois, y fue elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía entre los años 2012 y 2014 y es investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Realmente
es un lujo tenerlo aquí y agradezco por participar de esta conferencia inaugural. Los dejo en palabras del doctor Walter Sosa Escudero. Perfecto. Bueno, primero cuestiones logísticas, quería saber si me escuchan y me ven. Eso es fundamental, si no, Sí, perfecto. perfecto, Confío todo entonces perfecto. en Guillermo y un par de caras que me vayan señalizando que me escuchan y me ven. Varias cosas. Déjenme poner algún reloj para manejar un poquito mejor el tiempo. Muy bien. Varias cosas antes de empezar a contar algunas cosas. Primero, muchísimas gracias por la invitación, me honra. Realmente es un gusto compartir ideas con ustedes. Coincido con todo lo que dijeron las decanas, lo que dijeron en la introducción sobre la importancia de la estadística, de la educación estadística. Lo voy a decir muchas veces. Yo creo que hace falta una revolución en la enseñanza de la estadística. No hace falta un cambio. Un cambio es una subestimación. Hace falta un cambio radical en la forma, en el fondo, en el contenido. Y me parece que nos tenemos que hacer cargo de esto a todo nivel, nivel de primario, secundario, universitario. Así que en definitiva, lo que yo voy a contar tiene que ver con esto, punto número uno. Punto número dos, logísticamente. Yo creo que todos, desde cierto punto de vista, hubiésemos preferido juntarnos presencialmente, en un lugar, disponer de tiempo, con todos los problemas que eso implica, pero tiene cierta ventaja la virtualidad que me parece que nos permite ser federales, no solo dentro de nuestro país, sino con otros países. Entonces, vamos a intentar que no aparezcan las desventajas de estar virtual y que aparezcan las ventajas. Yo entiendo que pueden mediar cuestiones de privacidad, que pueden mediar cuestiones tecnológicas de ancho de banda, pero mi trabajo es un poco más cómodo si prenden la cámara. ¿Está bien? Digo, primero porque sí, y segundo porque, bueno, me parece que nos vamos a topar en muchos lugares y en definitiva la chance de conocernos y de que nos conozcan, vamos a salir todos beneficiados de eso. Y entiendo que puede haber cuestiones de privacidad, de ancho de banda, etcétera, etcétera, pero me parece que es importante en la medida que puedan, para mí es un poquito más fácil contar ideas si es que tenemos las cámaras prendidas. Y finalmente, antes de empezar a decir alguna cosa, confirmame, Guillermo, si está bien. Vamos a ir hasta las 10:30 en total. O sea, ahí terminamos la actividad, ¿no? Correcto. A Dos las 10, minutitos 10 y antes media vamos a cortamos. terminar porque tenemos una agenda muy, muy, muy intensa. Entonces, yo voy a intentar terminar unos minutos antes, unos 10, 15 minutos antes para que discutamos ideas que tengan. Ese va a ser básicamente el plan. En lo específico, además de agradecerles a todos, quería agradecerles a Guillermo y a Liliana la gentileza de invitarme a compartir ideas con ustedes. Bien, déjenme ordenar un poquitito algunas cosas que no quiero que me entorpezcan. Ahora voy a probar compartir. Muy bien. Ahora, déjenme rearmar mis ventanas. Eh, bueno, ahora, si todo está funcionando correctamente, deberían Se ve vernos. perfecto. Sí, Perfecto. Y una cosa que es importante, es una tontera. Yo ahí estoy moviendo un cursor. ¿Ven que yo lo muevo? No va a ser sí, importante. bueno, pero se Perfecto. ve. Buenísimo, sí, sí, no, tampoco es muy importante. Entonces, lo que yo voy a contar se llama Estadística para la Predicción, casos e ideas pedagógicas, justamente porque esa es la naturaleza de este congreso. Voy a intentar focalizar en cuestiones que uno eventualmente las puede o llevar al aula o pensar para llevar al aula. ¿Desde dónde es que yo voy a intentar cortas cosas? Como decía Liliana, yo me dedico a la investigación y la docencia y hago lo que hacemos los investigadores y docentes, ¿no? Doy clase, investigo, me involucro en la gestión de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una actividad que agregué hace unos más o menos unos 15 años, posiblemente más, es trabajar en divulgación científica. Como parte de mi tarea como divulgador, insisto, hago muchísimas cosas, doy conferencias, escribo en los diarios, doy charlas, doy capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero quizá la tarea más importante es escribir libros de divulgación científica. Mis libros aparecen publicados como parte de la colección Ciencia que Ladra, eh, de la editorial Siglo XXI que dirige el biólogo Diego Golombek. El primero que escribí se llama ¿Qué es y qué no es la estadística?
Después apareció Big Data, apareció Borges, Big Data y yo, que son todos libros que tienen un único hilo conductor. Intentan contar esto que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es esto de los datos? ¿Qué hace la estadística? ¿De qué se trata? ¿Qué alcance tiene? ¿Por qué existe? ¿Por qué debería existir? Y el último que escribí, que es de donde voy a contar algunas cosas, se llama Viajar al futuro. Salió hace muy poquito, lo tengo acá, posiblemente lo vean. Em, es un libro que tiene que ver con el uso de la estadística para pronosticar. Pronosticar en un sentido amplio. Pronosticar en estadística quiere decir predecir, quiere decir en particular adelantarse al futuro, pero también quiere decir rellenar algún agujero informativo, ¿no? Entonces, en definitiva, voy a tomar una definición relativamente amplia. Y las cosas que voy a contar tienen que ver justamente con material que trabajo en este libro, que tiene, digamos, de impresión el libro debe tener una semana y que está en la calle dando vueltas, debe tener un par de días, no más que eso. Los libros son aptos para todo público. No son libros de texto, no son libros de texto, son libros de divulgación. Significa que están escritos para todo público, que yo no presupongo ningún tipo de conocimiento previo para que uno pueda enfrentarse a esta literatura. Eso es lo que yo intenté hacer. Y también va a ser el tono de esta charla. Yo no quiero hablar de cuestiones técnicas, quiero focalizar en ideas y posiblemente algunas cuestiones pedagógicas. Yo esto lo voy a manejar con el tiempo que tenga disponible. ¿Qué significa esto? Unos minutos antes voy a parar y si me falta tiempo, no es que yo tenga un plan que lo tengo que cumplir, sino que voy a contar algunas ideas que tiene que ver con el uso de las estadísticas y de la estadística para, insisto, pronosticar. Voy a contar tres problemas. Y el orden va a ser el siguiente. Voy a contar un problema relativamente concreto y después voy a contarles algunas experiencias pedagógicas. El primero tiene que ver con esta idea de que, un poco errónea, de que Big Data necesariamente implica mucha información. Y voy a intentar contar de que muchas veces los pronósticos de Big Data fallan estrepitosamente, em, porque Big Data puede ser mucha información mala. Y en esa circunstancia, a contramano de lo que uno pregona en clase, la mayor cantidad de datos, más que jugarnos a favor, nos hace jugar en contra, ¿no? Un elemento clásico de la estadística es que cuando el tamaño de la muestra empieza a crecer, las cosas empiezan a mejorar en algún sentido. Y voy a intentar contar que eso presupone cierta estructura. Cuando esa estructura no existe, los datos no solo que no juegan a favor, sino que empiezan a jugar en contra. Y eso explica por qué a veces es un poco complejo confiar en ciertos pronósticos que surgen de este fenómeno de datos masivos. Em, Acá una pregunta. Insisto, no es que me interese la respuesta, sino plantear la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, una encuesta realizada al 1% de la población con una tasa de respuesta del 60%, o un conjunto de datos autoinformados que cubre el 80% de la población? Insisto, no se concentren en estos numeritos, pero la pregunta tiene que ver con la siguiente cosa. ¿Qué es lo que, qué es lo que preferimos? Una encuesta relativamente chiquita, que tenga cierta tasa de respuesta, o una colección masiva de datos que tiene un alcance estrepitoso. Si quieren poner un contexto, déjenme ponerlo en un contexto extremo. Lo que estoy haciendo acá es comparar, por ejemplo, una encuesta científica, mm, al azar, vamos a decirle, que es muy pequeña y como tal abarca una parte muy pequeña de la población y consecuentemente tiene poquitos datos. Y lo estoy comparando con una encuesta completamente anárquica que uno puede implementar en las redes sociales y que potencialmente cubre a una parte muy grande de la población y que consecuentemente tiene muchos datos. Si quieren por un ejemplo más concreto, uno podría comparar una encuesta como las que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que tiene unas 3.000, 4.000, 10.000 observaciones, con una que hace una celebrity en Twitter que tiene millones de observaciones. Y los que tuvimos la fortuna de estudiar un poquito de estadística, lo que se tienen que dar cuenta es que esto es una comparación de peras con manzanas, ¿no? Estoy comparando dos cosas que no están armadas para ser comparadas. ¿Está bien? Em, Digo, ¿por qué? Porque una encuesta científica o es al azar o tiene algún mecanismo que intenta pegarse al azar. Mientras que una encuesta realizada en Twitter es casi la contradicción de todo lo que acabo de decir. Insisto, cualquier encuesta que yo haga en Twitter va a estar filtrada
por un montón de mecanismos que no tienen nada que ver con el azar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta de si la gente prefiere River o Boca, bueno, la encuesta, Bien, los datos de la encuesta que yo haga van a estar filtrados por una tener Twitter, por seguirme a como mí en Twitter, porque el algoritmo les muestre eh, la encuesta y porque ustedes tengan ganas de ay, quiero responderla. corroborar mi historia. Entonces, el dato que yo recibo está filtrado por un montón de pasos que no tienen nada que ver con el azar. O sea, la gente no tiene Twitter al azar, la gente no sigue a una u otra persona al azar. El algoritmo no decide mostrarle a uno la encuesta al azar y uno decide responderla no al azar. Entonces, estoy comparando una encuesta pequeña, realizada al azar, con una completamente masiva en donde el azar no interviene. Eh, un trabajo muy disruptivo que apareció hace unos años del profesor Xiao Limeng de la Universidad de Harvard se llama algo así como Paraísos Estadísticos y Paradojas en Big Data. La ley de las grandes poblaciones, la paradoja de Big Data y la elección presidencial de 2016. Les recuerdo que la elección presidencial 2016 fue la primera elección donde irrumpe Donald Trump en la política. Este tema está demasiado candente en los últimos 2 días. Yo no lo elegí a propósito, pero funciona así. Pero la pregunta que se hace Xiao Limeng es ¿por qué andan tan mal las encuestas online? O sea, ¿por qué a las encuestas online de millones de observaciones les cuesta traquear eventos como, por ejemplo, la irrupción de Donald Trump o, hablando de lo que pasó hace 2 o 3 días, por qué a las encuestas les fue muy difícil dilucidar si iba a ganar Trump o Harris? Insisto, hay matemática, podríamos pasarnos un buen tiempo discutiendo de la matemática que está detrás de esto, pero déjeme contar los problemas que ve Xiao Limeng utilizando un ejemplo bastante tonto. Les adelanto, les hago spoiling de la conclusión que voy a sacar. Lo que termina concluyendo Meng en su artículo es que cuando las encuestas están relativamente mal hechas, la cantidad de datos, más que jugarte a favor, te juega en contra. ¿Está bien? Entonces voy a intentar contar por qué y después hacer algunos comentarios pedagógicos de qué es lo que está pasando. Em, si están viendo mis slides, deberían estar viendo una olla gigantesca. ¿Lo ven eso? Bueno, Sí, se ve, se ve. gracias, gracias. Em, supongamos que el objetivo es ver si la salsa que se está preparando está lo suficientemente salada. ¿Ok? Entonces, déjeme describir los elementos. Hay una olla que es muy grande y lo que diría la receta, no de la estadística, sino de cualquier persona con sentido común, es cómo deberíamos proceder. Bueno, deberíamos poner la sal, ¿dónde? En cualquier parte. Después revolver bien, revolver muy, 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 muy bien. Y después tomar una cuchara y probar. ¿Ok? Y proceder en consecuencia. ¿Está salada o no está salada? ¿Ok? Esa sería más que nada la receta de cocina. En términos de lo que nosotros hacemos, acá el tamaño de la población es el tamaño de la olla. Ese es el tamaño de la población, ¿no? Después el tamaño de la muestra es el tamaño de la cuchara. ¿Ok? Y el ejercicio de revolver bien tiene que ver con lo que es el muestreo al azar. ¿Ok? Fíjense la siguiente cosa, ¿no? Em, ¿Qué es el hecho de revolver bien? El hecho de revolver bien es lo que hace que una vez que yo revolví bien, la única cosa que me preocupa es el tamaño de la cuchara. Ya dejó de importarme el tamaño de la población. ¿Ok? O sea, en definitivo, uno podría decir, bueno, ¿qué tamaño de cuchara usar? Uno podría decir, no, mira, yo saco una gota ínfima con una jeringa y pruebo. Y uno podría decir, bueno, por eso es poco confiable, porque no está claro que el sistema de papilas gustativas pueda reaccionar a una gotita ínfima que uno pueda sacar con una jeringa. Entonces, en esa circunstancia, uno dice, ok, sí, mira, vamos a utilizar una cucharada de té, por ejemplo, y probar la salsa. No, ¿por qué no probamos con una cuchara de sopa o con un cucharón? Pero en definitiva, fíjense que eh, la mejora en la calidad de la apreciación de la salsa está salada tiene que ver con el tamaño de la cuchara. La única discusión estadística, una vez que uno revolvió bien, es cuál es la cuchara. ¿Está bien? Muy chiquita, como si fuese una jeringa, no es tan bueno. Y no sé si hace falta tomarse un cucharón entero, dado que uno revolvió bien la cuchara. ¿Ok? Entonces, fíjense que la discusión del tamaño de la población se fue, la tiramos. O sea, la única discusión relevante una vez que nosotros revolvimos bien es cuánto mide la cuchara. ¿Ok? Y eso es lo que determina el tamaño óptimo de la cuchara. Ahora, para que esto sea cierto, o sea, para que yo pueda olvidarme de la población y concentrarme en la cuchara, lo que tiene que ser crucial es que la salsa esté muy bien revuelta. Entonces, déjenme ponerlos ahora en
cómo es que todo este argumento se cae al piso cuando yo no revuelvo bien. ¿Qué quiero decir en términos estadísticos? Si yo no revuelvo bien, resulta que el tamaño de la población va a empezar a importar de vuelta. La analogía es bastante tonta, insisto, todo se puede complicar y matematizar. Supongamos que viene una persona, no sé, esta que está acá atrás, ¿está bien? Y que es medio vaga, que no tiene ganas de trabajar, entonces cuando le dicen, mira, tenés que salar la salsa, lo que hace es pone todo el paquete de sal donde está parada. ¿Está bien? Ahí lo pone. Y no revuelve, y no revuelve. ¿Está bien? Lo pone ahí, no revuelve, y después le dicen a una persona, inocentemente, mira, acá tenés una cuchara, probá la salsa. Es altamente probable que cualquier persona que sigue ese método de probar la salsa con una cuchara concluya que no está salada. ¿Está bien? Y ante la pregunta, ¿estás seguro? Y déjame probar con una salsa, con una cuchara más grande. ¿Está bien? Mira, ahora pruebo con una cuchara más grande, sí estoy seguro. No solo que estoy seguro, sino que estoy más seguro de antes. ¿Por qué? Porque aumenté el tamaño de la muestra. Entonces, fíjense, la única cosa que hizo aumentar el tamaño de la muestra en el ejercicio de ver si está salada. Me permitió meter la pata más a fondo. ¿Está bien? O sea, yo probé con una cucharadita y concluí que no estaba salada, y ahora pruebo con un cucharón, concluyo que no está salada, pero con un intervalo de confianza mucho más pequeño. Porque la construcción del intervalo de confianza lo que importa no es el tamaño de la población, es el de la muestra. Entonces, en definitiva, este ejemplo tonto lo que está mostrando es que lo que ha pasado en esta circunstancia, cuando yo no revolví bien la salsa, es que aumentar el tamaño de la muestra, le hace aumentar el tamaño de la cuchara, lo único que hizo es, en forma incorrecta, hacerme creer que estoy más seguro de un resultado que es incorrecto. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que un poco lo que dice Xiao Meng es que esto es exactamente lo que pasó con las encuestas online en la elección de Trump. ¿Qué significa la salsa más revuelta en la estadística, por ejemplo, en las estadísticas que se utilizaron para ver si ganaba Trump o no en las primeras elecciones? Por ejemplo, que en las encuestas online estaban sobre representados los blancos educados, ¿está bien? Que no lo votaban. ¿Está bien? O por ejemplo, en las encuestas del COVID estaban representados los estados demócratas que estaban muy a favor de la vacunación. Entonces, ¿qué fue lo que dice Xiao Lime que pasó? Es que cuando las encuestas están un poco sesgadas, como las encuestas de Twitter, resulta que lo único que hace el tamaño de la muestra es exacerbar los sesgos, ¿ok? No disminuirlos. Déjeme contar, y a eso lo llama la paradoja de Big Data. O sea, cuando la salsa está más revuelta, aumentar el tamaño de la cuchara, lo que me hizo hacer es meter la pata más a fondo, hacerme creer espuriamente eh, una conclusión que es completamente errada. Le hace que la salsa no tiene sal. Y todo tiene que ver con haber revuelto mal. El ejercicio de revolver mal la salsa en estadística es el ejercicio de hacer una muestra que sobre representa o subrepresenta ciertos grupos. Los votantes blancos, los votantes educados, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes, los viejos. Muy bien. Lo que uno puede hacer es leer el trabajo, es bastante denso leer, tiene mucha matemática, es muy sofisticado, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el aula para pensar en este problema o cuáles son los riesgos que aparecen de confiar en los datos frente a esquemas muestrales que no son necesariamente al azar. Déjeme contarle a varios niveles. Primero, a nivel avanzado, ¿qué se puede hacer? Para mí, a nivel avanzado, digamos, a nivel universitario, por ejemplo, para mí lo interesante no es implementar un experimento, sino diseñar un experimento. O sea, pensar cómo se puede pensar en un experimento que permita entender esta cuestión. Les pongo un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, un experimento podría ser poner en una mesa muchos porotos blancos y negros, intentar cuál es la proporción intentar medir cuál es la proporción de porotos negros. ¿Ok? Entonces, en definitiva, si estuviesen los porotos bien mezclados, uno saca con la mano al azar y cuenta en la mano cuál es la proporción de porotos negros y blancos, ¿no? Una cosa que uno puede experimentar en clases, por ejemplo, es decir, bueno, mira, vamos a acumular todos los porotos negros en un rinconcito y después pedirle a algún alumno al azar, con los ojos vendados, que ponga la mano en cualquier lado y saque. ¿Está bien? Por ejemplo, primero que saque 10 porotos, después que
que saque 40 porotos, después que sale más porotos, y lo que deberían ver los alumnos es que cuanto sacan más porotos, van a estar metiendo la pata más al fondo, ¿está bien? Van a estar cada vez más seguros de lo que pasan. Entonces, en definitiva, lo interesante a nivel avanzado no es tanto hacer el experimento, sino pensarlo, plantearle a los alumnos cómo diseñarías un experimento que ilustres este problema de mezclar mal las cosas, ¿no? Y después probar otras cosas, probar, por ejemplo, sacar más porotos, sacar menos porotos, etcétera, etcétera. Otra cosa que se puede implementar a nivel avanzado es poner a los alumnos a pensar, ok, no hagamos ningún experimento, vamos a buscar datos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es implementar es hacer una encuesta mala. Para mí educa mucho inducir a los alumnos a cometer errores para que se den cuenta dónde está la metida de pata. A ver, una que se me ocurre que no está acá es, ¿por qué no hacemos una, no sé, una encuesta de a ver si nos gusta el reggaetón? Pero hagámoslo entre jóvenes. ¿Ok? O sea, una cosa que yo intentaría hacer es decir, bueno, mira, vamos a pensar, ¿qué te parece que pasaría si hacemos una encuesta de cuánto nos gusta el trap o el reggaetón? Pero vamos a restringirnos a gente que tiene menos de 20 años, ¿ok? Y después vamos a ver si la hacemos con gente de toda edad, etcétera, etcétera. Y una cosa que deberían darse cuenta los alumnos de hacer el ejercicio mal en la estadística dando la encuesta y al revés, cuáles son los efectos de volver una población general. Pero a mí lo que me interesa a nivel avanzado no es tanto que implementen el experimento o la encuesta, sino que la piensen. Para mí es mucho más importante a nivel avanzado, no que implementen el experimento, sino que lo piensen, que piensen cómo sería. A nivel inicial, lo que sería interesante es decir a los alumnos que implementen el experimento. Me parece que a nivel inicial es muy difícil poner a los alumnos a una abstracción tan grande de pensar cuál sería el experimento que harías para ilustrar un problema. Y muy posiblemente para chicos del secundario o o un curso inicial de estadística, yo lo que les daría es un protocolo. Mira, vamos a hacer un protocolo en donde el primero va a tirar porotos arriba de una mesa y va a agarrar unos porotitos negros y los va a poner en una esquina escondidos. ¿Ok? Eh, el protocolo siguiente va a haber una persona con los ojos vendados y va a poner las manos en la sala en algún lugar y va a sacar 20 porotos. Y va a contar de esos 20 qué proporción es negro. Después va a venir otra persona y va a repetir el experimento y van a ver que da una cosa parecida. Después por ejemplo, podríamos repetir el experimento una vez más, intentando en vez de sacar 20 porotos, sacar 40 porotos. ¿Ok? Pero en definitiva, a nivel inicial, me parece que lo más interesante es poner a los alumnos a implementar el experimento. Otra cosa que se puede hacer a nivel básico es mostrarle a los alumnos a nivel inicial algunas encuestas mal hechas. Les pongo un ejemplo bastante simple. En las elecciones de ayer había, por ejemplo, gente en Twitter, obviamente de derecha, preguntando quién gana, Trump o Harris. Y las encuestas daban el 90% a ganar Trump. ¿Ok? Entonces, esa es una encuesta mal hecha. Es medio obvio que si una persona es de extrema derecha y pone en su red social quién gana, Trump o Harris, bueno, los seguidores posiblemente sean de extrema derecha y puestos a votar van a votar todos a Trump. Bueno, esa es una encuesta mal hecha. Es muy importante mostrarle a los alumnos esas cosas. ¿Ok? Es importante mostrarle cómo se hacen las cosas bien y también cómo se hacen las cosas mal. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer también con este tipo de ejemplos? Bueno, escribir código, o sea, intentar escribir algún ejercicio de simulación, esto a nivel avanzado, ¿no? ¿Cuál podría ser un experimento computacional en donde no hay que poner ni porotos ni nada, que ilustre el ejemplo? Y después podríamos poner a los alumnos de un nivel básico, mira, este es el código, ¿por qué no lo pones a correr y ejecutar y te das cuenta cómo este ejercicio de simulación produce el resultado? Va a haber después de esta conferencia un taller de inteligencia artificial, parece importantísimo. También podríamos involucrar el chat GPT, ¿no? Para mí es una herramienta poderosísima, yo lo utilizo muchísimo en mis aulas y después podríamos discutir, ¿no? Pero por ejemplo, no creo que puedan leer con detalle, pero justamente lo que yo le dije ayer al chat GPT, le digo, mira, necesito código en R para lo siguiente, por ejemplo, generar 1000 datos de 0 y 1 con igual probabilidad, extraer una muestra sesgada hacia 1 de 50 observaciones, o tener la proporción de unos, después lo mismo para 100 observaciones, etcétera, etcétera. ChatGPT apreté Enter y me hizo el código.
Me lo puso, me dice, sí, acá tenés el código, me lo puse a correr en R. Acá lo que es interesante no es correr el código, sino leer el prompt. Un ejercicio que yo haría con mis alumnos más avanzados es, el código no me interesa. Lo que yo quiero es que me entregues el prompt que vos le pusiste al chat GPT. ¿Está bien? Y después déjame leerlo y déjame ver si lo que vos le preguntaste al chat GPT era lo que había que preguntar. Entonces, en definitiva, a nivel avanzado, una cosa que se puede hacer para mí con ChatGPT no es evaluar lo que hace ChatGPT, sino evaluar la pregunta que un alumno le hace al ChatGPT. Y que el alumno explique por qué vos pensás que lo que le propusiste al ChatGPT ilustra el problema que yo te planteé. Entonces, para mí, ChatGPT es una herramienta fabulosa. Muy bien. Déjame sacar alguna cuenta. Tengo mal mi reloj, a ver, por un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo, Guillermo, vos que sabes todo? Te queda media hora. Perfecto, no, estamos. Prefiero terminar antes. ¿Qué hora es ahora? A ver, me decís la hora porque Diez tengo un menos problema. cinco. Menos Está bien, 5. para que tengo un problema con mi reloj, ahora sí lo puedo arreglar. Es un problema de. Yo todavía utilizo relojes analógicos que tienen sus problemas. Muy bien, les cuento un segundo problema. Voy a hacer lo mismo. Les cuento un problema y después discutimos algunas ideas pedagógicas. Em, Ahí me toca mucho, como muchos de ustedes, trabajar con chicos del colegio secundario. Y si querés ponerte a los chicos en contra, tratarlos de idiota. La primera barrera que te va a poner un estudiante del colegio secundario es no me vengas con el dedito a vender una cosa porque yo no te voy a comprar nada y no me trate tonto. Entonces, en general, la estrategia que yo hago para que los chicos se enganchen es déjame contarte algo o ponerte a discutir algo que no es trivial, algo que desafía tus instintos. Entonces, yo entiendo que hay una cuestión de género, pero ahora afortunadamente las chicas se pueden meter en estas discusiones con bastante intensidad. Una pregunta es, piénsenlo ustedes, es si hay estrategias para patear o atajar penales. Indefectiblemente, cuando yo pongo esta pregunta a chicos del colegio secundario, las respuestas son sí o no, son muy radicales los chicos. Están los que dicen que sí y los que dicen que no, y yo paso cierto tiempo discutiendo, bueno, ¿por qué sí, por qué no? ¿No? Pero en definitiva no es que todos levantan la mano o nadie la levanta. Están los que dicen sí, los que dicen no. Lo primero que yo es, bueno, cuéntenme, ¿por qué hay estrategias para patear penales? ¿Las conocen? ¿Cuáles son? Díganme por qué hay, por qué no hay. Y otra pregunta que es interesante es si los arqueros profesionales usan estrategias, o si vamos al caso de los delanteros. Y también, están abriendo la caja de Pandora, ¿no? Porque se pelean entre sí, porque vos le podés preguntar al arquero del curso que te diga qué estrategia tiene o no, etcétera, etcétera. O sea, el caos es total. La gente cuenta anécdotas. No, porque yo tengo un primo que una vez me dijo, porque él juega en la sede de no sé qué equipo. Bueno, perfecto, no tengo ningún problema. Em, de hecho, cada tanto aparece ese tipo de cosas, ¿no? Que aparece que el papelito de no sé quién, que fue la estrategia para ganar, y después aparece un periodista que dice, no, el papelito no decía nada, era un artilugio para poner nervioso al arquero o al delantero. Em, Cuento lo que dice la ciencia. La ciencia dice que no hay estrategias para patear penales. No, no solo eso, sino que la ciencia dice, no hay estrategias para patear penales y nadie las usa. Creo reventar, es horrible esto. O sea, porque mucha gente dice, no, pero yo vi que una vez el Dibu Martínez y que Bilardo y que etcétera, etcétera. Mirá, si vos le preguntás a la ciencia y a los científicos, te dicen, no hay estrategias para patear penales y nadie las usa. Bueno, yo empiezo contando esto. Lo que están viendo acá es una película que se llama El Código Enigma. Y el que está a la derecha es Alan Turing, que este es el último lugar donde yo tengo que decir quién fue Alan Turing, después googleenlo. Pero rápidamente, más o menos el esquema es el siguiente, ¿no? Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes utilizan un código que se llama Enigma para decir exactamente dónde están ubicados los buques. ¿Está bien? En la Segunda Guerra Mundial. Los buques, los submarinos, lo que sea. Y obviamente los aliados están desesperados por descifrar el código Enigma y la película tiene que ver justamente con descifrar el código Enigma. Sabiendo de la mente brillante de Alan Turing, los aliados lo ponen a Alan Turing a dirigir un equipo para descifrar el código Enigma. La película dura más o menos 2 horas y pico, y una pregunta que yo siempre le hago a los alumnos es, ¿a qué hora se descifra el código Enigma? Una película que se llama El Código Enigma, y casi todo el mundo dice, bueno, hacia el final. No,
Resulta que en la película El Código Enigma, el código Enigma se descifra a la hora y 12. ¿Está bien? Entonces vos decís, me estafaron. ¿Cómo puede ser? Una película que se llama El Código Enigma. Resulta que el código o el enigma se resuelve a la hora de la película. Me estafaron, listo. Y de hecho, en la película pasa que a la hora y 12 la gente festeja porque desciframos el código, le ganamos a los alemanes, etcétera, etcétera. Y con muy buen tino el director lo enfoca a Alan Turing, que tiene cara de muy preocupado. Muy preocupado. ¿Por qué? Bueno, porque Alan Turing de lo que se da cuenta es algo que posiblemente estén pensando. Que no es necesariamente una buena noticia haber descifrado el código Enigma. ¿Por qué? Bueno, porque para que yo tenga una ventaja de haber descifrado el código Enigma, los alemanes no tienen que darse cuenta que él se dio cuenta del código. ¿Está bien? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Mirá, es horrible la situación, se plantea Alan Turing, porque acabo de descifrar un código, pero no sé si lo quiero usar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo lo usase mal, le estoy deschavando a los alemanes que aprendí el código. ¿Qué van a hacer los alemanes? Y no sé lo que van a hacer, pero ya se dieron cuenta que yo me di cuenta. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que usando esta lógica un poquitito, si la corren un poco más para adelante, se empieza a entender por qué ningún delantero profesional va a seguir una estrategia para patear penales, ni tampoco ningún arquero profesional va a seguir una estrategia para patear penales. ¿Por qué? Porque seguir una estrategia es dar ventaja. O sea, si yo tuviese una estrategia para patear penales y Guillermo tuviese una estrategia para atajar penales, entonces lo miro a Guillermo en YouTube, que es un arquero profesional. Entonces miro lo que hace y digo, mira, Guillermo tiende a tirarse a la derecha, después Amadi se corre a la izquierda. Entonces, si Guillermo se tira a la derecha, yo que me di cuenta de la estrategia le tiro a la izquierda. Pero como Guillermo no es tonto y yo tampoco soy tonto, Guillermo se dio cuenta que yo me di cuenta. Y como yo soy tan inteligente como Guillermo, yo me di cuenta que él se dio cuenta que yo me di cuenta. Entonces, cuando vayamos a jugar un penal la próxima vez, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Va a seguir una estrategia o la va o no la va a seguir? Entonces, fíjense que estamos igual que Alan Turing. Si Guillermo encontró una estrategia para atajar penales, no tiene ningún incentivo usarla. ¿Por qué? Porque si la usa, se me está deschavando. Entonces, lo que dice la teoría es que ningún delantero, ningún arquero debería seguir una estrategia para atajar ni patear penales. Está bien, ese es un razonamiento teórico que tiene que ver con la teoría de los juegos, bla, bla, bla. Y uno podría decir, ¿en serio? ¿Te parece que la gente funciona así? ¿Qué es lo que hizo Ignacio Palacios Huerta? Tiene muchos estudios sobre esto, pero hay uno que es muy interesante, anda por ahí dando vuelta, que se llama Maradona Plays Minimax. Minimax es una estrategia de teoría de los juegos, pero lo que el tipo concluye, después de analizar todos los penales que pateó Diego Armando Maradona en su carrera, es que Diego Maradona, un muchacho iletrado, que no tiene educación formal, patea penales como si hubiese pasado por nuestros cursos. ¿Qué significa eso? A Maradona no le podés sacar la ficha. No existe forma de que adivines cómo Maradona pateó un penal. ¿Qué significa eso? Yo te regalo todos los penales de Maradona, todo lo que vos quieras, y vos los estudiás con sensores, con todas las porquerías que enseñamos nosotros en clase, etcétera, etcétera, y eso no te da ninguna información para predecir el próximo penal. Y se puede demostrar fácilmente que eso no tiene que ver con Maradona. Ningún jugador profesional sigue estrategias para patear penales. De hecho, Ignacio Palacios Huerta estudió eso con detalle en otro estudio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lamentable. Y lamentable la consecuencia, porque básicamente lo que dice es que la estadística no te ayuda a predecir penales. ¿Qué significa eso? Por más datos, por más sensores, lo que vos quieras, el próximo penal que se vaya a patear este domingo, en el próximo Mundial, es impredecible en relación a los anteriores. Es un espanto, es un espanto. Lo que es importante en esto es que no es que el azar aparece por el viento, por la erraticidad, por la falta de control de los músculos, sino que el azar es algo que delanteros y arqueros meten para no dar ventaja. ¿Ok? O sea, no patear al azar es dar ventaja. Trivialmente, si yo me tirase siempre a la derecha, Guillermo patea a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, la única forma que yo tengo de no darle ventaja a Guillermo es metiendo azar en el problema. O sea que el azar se cuela no por el viento, la imprecisión, la meteorología o porque me pongo nervioso, sino porque la gente racional lo pone para no dar ninguna ventaja. Uno podrá decir, bueno, pero estos son penales. Bueno, pero eso explica también por qué es muy difícil predecir el precio de las acciones. O si vamos al caso, implica por qué fue muy difícil
predecir qué es lo que pasó en las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que hace Trump no depende exclusivamente de lo que él piensa, sino de lo que piensa él que Harris va a hacer, que a su vez depende de lo que opine que Trump va a hacer. Son esas situaciones estratégicas las que hacen que ciertos fenómenos sean muy impredecibles, como los penales, como los fenómenos financieros, como los fenómenos políticos. Ideas. ¿Cómo podemos llevar esto al aula? De vuelta, la pregunta es cómo diseñar un experimento. ¿Cómo podría ser un experimento que podemos hacer en la escuela para estudiar estas ideas? Por ejemplo, les cuento uno que se me ocurre. Bueno, mira, hagamos una cosa. Eh, Intentemos ver quién es el mejor delantero del grado, intentemos ver quién es el arquero y pongamos un premio importante, si no, no funciona. ¿Está bien? Pongamos un premio importante en donde premiamos cuando el delantero hace un gol y premiamos cuando el arquero ataca. Y hagamos la siguiente cosa, pongámoslos a patear penales durante un par de horas. ¿Está bien? Penales, 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 y anotemos qué es lo que hace el arquero y qué hace lo que hace el delantero. Y si el objetivo es ganar el premio, vamos a ver que la estrategia desaparece. ¿Está bien? A ver si realmente es cierto que el arquero o el delantero hace algo que es predecible. Podríamos hacer ese experimento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es, ¿no me crees? Bueno, no hagamos ningún experimento. Elegí un jugador que a vos te guste. ¿Te gusta Messi? Haz una cosa. Arma un equipo con tus compañeros de 4 o 5 personas y júntense 100 penales de Messi. ¿Está bien? Y divídanselo. Son 4, bueno, cada uno ve 25 penales y anota qué hizo Messi. ¿Está bien? Y después los ordena en el tiempo. Y después ver si realmente utilizando herramientas estadísticas, vos viendo lo que hizo Messi hasta un momento, podés predecir qué es lo que va a pasar. La otra cosa que podemos hacer también es hacer una encuesta. Podemos hacer una encuesta, hablar con expertos, ver qué nos dice, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, hay muchas cosas que uno puede hacer en el aula con una idea. Acá la idea es, insisto, la idea es ver por qué las estadísticas no funcionan para predecir penales. Y consecuentemente tampoco funcionan para predecir la bolsa y funcionan bastante mal para predecir resultados electorales. Cuento una y con esto ya eh, intento terminar, así después pasamos a discutir. Este es un problema yo lo llamo agua y tierra, ¿no? Acá la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la proporción del planeta Tierra que está ocupada por agua? Obviamente se lo pregunta al ChatGPT, te lo dice instantáneamente. Lo buscas en Google, te lo va a decir también, pero el punto es poner a los alumnos a pensar, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer, no? Bueno, les cuento un método. O sea, acá lo que me interesa es que piensen por qué el método funciona. Esto, insisto, no es una idea que se me haya ocurrido a mí, sino que es una adaptación que hicimos con unos colegas de una idea que está en un libro de Richard McElrath, que ya se los voy a contar. Acá el método. Tenemos que conseguir un globo terráqueo. Mira, yo acá tengo uno. ¿Ven? Este es un globo terráqueo. Pero supongamos que yo me quedo con la pelota, no con el globo terráqueo. Acá lo tengo. Entonces, vamos a revolear en el aire el globo terráqueo. ¿Bien? Acá lo hago. Vamos a hacer así. Lo vamos a atrapar. ¿Está bien? Y voy a agarrar el dedo índice de la mano derecha y me voy a fijar si cae en agua. ¿Está bien? O en tierra. Insisto. Lo revuelvo al azar, lo agarro, agarro el dedo índice y me fijo, uy, mira, cayó en agua. Y lo anoto. ¿Está bien? Revoleo el globo, lo atrapo con las dos manos, me fijo en el dedo índice, si cayó agua, anoto agua, si cayó en tierra, anoto tierra, como si fuese la batalla naval. ¿Está bien? Y lo repito muchas veces, y muchas veces, y muchas veces. Con esta información, ¿cómo puedo hacer para calcular cuál es la proporción del planeta Tierra que está cubierta por agua? Y la respuesta es bastante trivial. De todas las veces que yo tiré el globo, contar cuál fue la proporción de veces que mi dedo cayó en agua. ¿Está bien? Eh, Esto, para los que hacemos un poquito de matemática, es un experimento en Monte Carlo. ¿Ok? Acá les muestro algunas cosas. La experiencia la implementó hace muy poquito Daniela Parada, que es una colega de la Facultad de Ciencias Exactas. Realmente es impresionante ver cómo se enganchan chicos y profesores revoleando un globo. ¿Está bien? Y las cifras son asombrosas. Intenten hacer esto en clase, van a ver cómo pueden tener los chicos entretenidísimos con eso y sorprendidos, porque después la respuesta la podés chequear. Insisto, la podés buscar en ChatGPT, la podés buscar en Google, la podés buscar donde quiera. Y vas a ver cómo, con unos muy pocos lanzamientos, no muchísimos,
enseguida podés estimar correctamente la proporción del planeta Tierra que está cubierta por agua. Em, Insisto, obviamente que una idea es poner a los chicos a tirar el globo. Eso es fascinante y muestra el enorme poder que tiene la estadística, ¿no? Pero también es muy interesante discutir. Por ejemplo, intentar poner a los chicos a discutir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando lanzamos más veces el globo? ¿Está bien? Es que es una forma fascinante de discutir cómo opera la ley de grandes números. O sea, fíjate que si la ley de grandes números funciona correctamente, vos deberías aproximarte cada vez más a la cifra que te dice ChatGPT o Google, nada más que lanzando el globo. Por ejemplo, una pregunta interesantísima que se las dejo, algo puedo discutir, es, muchos chicos preguntan, che, ¿y por qué el índice de la mano derecha? ¿Por qué no el de la mano izquierda? Bueno, probá, es una cosa, hacelo de vuelta y hacelo con la mano izquierda. Y después siempre aparece uno que dice, che, pero y si en vez de tirar tantas veces, ¿por qué no tiramos el globo y computamos si el dedo índice cayó en agua y también si el dedo, perdón, índice de la mano derecha cayó en agua y el de la mano izquierda cayó en agua? ¿Está bien? Y una cosa que tienen que da para discusión, es muy interesante discutir esto con los chicos, la respuesta es rompimos el azar. ¿Está bien? La respuesta es cuando nosotros computamos índice de la mano derecha, índice de la mano izquierda, estamos rompiendo el azar. ¿Por qué? Porque la posición de un dedo está determinada por la del otro. ¿Está bien? Es básicamente como preguntarle a Guillermo qué edad tenés tanto, y ahora le pregunto qué edad tenés tanto. Tengo dos observaciones, pero información tengo una. Y de hecho también una cosa que se podría hacer es que los chicos pregunten, sí, dado que lo hicimos con el índice, ¿por qué no lo hacemos con todos los dedos? Porque rompiste el azar también. ¿Qué significa eso? Si el índice cayó en agua, es altamente probable que el dedo mayor también caiga en agua. ¿Está bien? Pero yo estoy aumentando la cantidad de datos, pero no son, pero rompí el azar. Entonces, la idea es ponernos a discutir por qué necesito ver nada más que en un solo dedo de una sola mano. ¿Ok? Eh, Otra cosa que me pregunta mucha gente o que es interesante discutir con los chicos es, bueno, pero yo no tengo un globo terráqueo, ¿no podemos hacerlo con un planiferio? Hagamos la siguiente cosa, consigamos un planiferio y en vez de tirarlo, dejamos el planiferio y tiramos un granito de arroz o un dardo a ver dónde cae. Bueno, no. ¿Por qué? Porque el planiferio está distorsionado a propósito, la superficie cubierta de tierra, ¿no? O sea, fíjense, esto me lo mandó Daniel hace unos días, que cuando yo veo en un planiferio, me pienso que hay relativamente más tierra que agua. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo necesito un globo terráqueo, no un planiferio. De hecho, una cosa que puedes hacer con los chicos es, ok, hacelo revolviendo el globo y después hacelo tirando lapicerazos a un planiferio y vas a ver cómo la estimación con el planiferio está brutalmente sesgada hacia la cantidad de tierra. Son parvas de cosas que se pueden discutir. Em, Comentarios finales, con esto termino. Eh, Mito mito que yo veo en las clases de estadística. No, los chicos tienen que trabajar con datos reales, los chicos tienen que aprender a usar estadística, implementar en la computadora. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero honestamente, ahí es donde el ChatGPT te pasa por arriba. El ChatGPT le sale muy rápido implementar las cosas. Para mí el enorme desafío de la estadística moderna es aprender a razonar. ¿Cuál es el razonamiento estadístico? ¿Por qué la estadística funciona? ¿Qué gana uno por incorporar la estadística? ¿Qué es lo que uno pierde? Entonces me parece que los métodos, los experimentos, las discusiones, usar R, usar Stata, está muy bien siempre y cuando eso complemente el razonamiento y no lo sustituya. Me parece que es más importante aprender a pensar en términos estadísticos que aprender a implementar métodos estadísticos, porque en implementar métodos estadísticos la inteligencia artificial te pasa por arriba. Las chances que vos tenés de contribuir a algo es porque nosotros podemos razonar en términos estadísticos. Eso es muy difícil. Así que bueno, en definitiva, em, esta presentación yo se la dejo a Guillermo, va a estar disponible en algún lugar. Ahí le recomiendo tres libros fabulosos. Lamentablemente están en inglés, pero yo calculo que con ChatGPT o con... No hay, yo creo que el libro básico de estadística que internalice los últimos 30 años está por escribirse, no existe, no existe. Hubo una revolución en esta disciplina y la enseñanza de la estadística no se hizo cargo. Estamos enseñando estadística como si los últimos 30 años no hubiesen ocurrido.
Para mí el único libro que se está haciendo cargo de esta revolución es un libro que se llama Statistical Rethinking. Cambia por completo la forma de pensar qué es lo que tiene que ser un curso de estadística. Eso es una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Este no es un texto básico. Este es un texto para un segundo curso de estadística. Pero en definitiva es un libro realmente revolucionario. Si quieren dos libros de ideas, uno que es excelente de estadística tradicional es un libro de Hellman, que les sugiero enfáticamente que lo sigan en Twitter porque hace un trabajo fabuloso. Es un estadístico de primer nivel, de primera A, primerísima A, pero que además tiene una preocupación muy fuerte por la enseñanza. Se llama Enseñanza de la Estadística, algo así como una bolsa de trucos. Y tiene parvas de actividades para hacer que están buenísimas. Y otro que a mí me gustó mucho es este que se llama Estadística basada en actividades. Es un libro viejo este, es un libro un poquitito más viejo, pero que tiene un montón de actividades que uno puede hacer en clase. Inclusive tiene un protocolo, tiene un libro escrito para profesores y otro libro escrito para alumnos. O sea que si andan buscando ideas renovadoras para implementar en clase, estos últimos dos libros funcionan muy bien. Lo que yo conté, insisto, todo lo que yo conté tiene que ver con mi último libro de divulgación, que es este. Las tres historias que yo conté están narradas en este libro. En este libro yo cuento cientos de historias. Simplemente quería compartir con ustedes unas poquitas. Así que bueno, simplemente me resta agradecerles la atención. Para mí es un honor compartir ideas con ustedes y me parece importantísimo que busquemos un espacio para mejorar la calidad de la experiencia tanto de los chicos como la nuestra como docente. Así que bueno. Dejo de compartir, así podemos charlar un rato. Se puede aplaudir, ¿no? Bueno, sí, sí, obvio. Gracias, Walter. Mu- Muchas Muchas gracias, gracias, che. Walter. Muchas gracias. Creo que, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, dejamos abierto para que abran su micrófono y lo hagan, o si no por el chat. Sí, sí, sí. Dos cosas. Abran el micrófono o pongan por el chat. Lo que sí te pido, Liliano Guillermo, es que lean el chat, porque yo no lo puedo ver. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. No hay problema. Y también digo una vez más que la presentación yo se la dejo a Guillermo, después buscar alguna forma de socializarla, o me mandan un email, yo se la mando, no hay ningún problema. Perfecto. Sí, lo que vamos a hacer es, aprovecho para que hay muchísima gente viendo, la vamos a dejar en la página de las jornadas, en donde está la conferencia, abajo dejamos el material para que lo puedan ver. Perfecto. Bueno, preguntas que tengan, comentarios, lo que quieran. Ahí está Gabriela. Hola, ha sido un placer escucharte, Muchas Walter, gracias. Te y pido con todo. un favor, che, muchas Sí, gracias. Mini presentación de sí sí. quién sos y Bueno, dónde yo estás. soy Gabriela Pérez Cabrera, recién recibí de doctor en pedagogía el lunes. Bueno, y felicitaciones. Y sí, y justamente, bueno, sí, trabajo, soy magíster en estadística, o sea, vengo de la estadística, pero... Y cuando vos presentabas los ejemplos, mi tesis trabajé representaciones sociales, apareció algo que no está presente en los docentes, que vos lo pusiste como punto de partida, que es el sentido intrínseco. Esta cosa que en los ejemplos plasmaste eso que es la esencia del poder aprender estadística, ¿no? Esas Ujú, prácticas poderosas y yo trabajo lo crítico y creo que lo crítico necesita ese marco argumental que vos, o sea, me pareció fantástico porque está capturado ese sentido intrínseco con lo de los penales, o sea, que hay que estar muy atento a capturar, ¿no? Pero que sin eso podemos enseñar un montón de procedimientos, pero no hay una... Entonces me pareció que muy claramente pudiste, así que lo voy a tomar para el curso que tengo, ahí te saqué una fotito, buenísimo. las capturé. En lo que precises para ayudarte a tu tarea, cuenta conmigo, obviamente, ¿no? Sí, no, clarísimo, clarísimo lo del sentido intrínseco, ¿no? El sentido estadístico intrínseco para promover. Sí, Así que bueno, es muchas. muy importante, muchas gracias por tu comentario. Es muy importante buscar ejemplos relativamente concretos. Ujú. ¿No? Digamos, que el alumno pueda figurar, no sé, te pongo un ejemplo bastante tonto, ¿no? Cuando vos tenés que trabajar la distribución de Poisson, naturalmente mucha gente piensa en relays telefónicos, placas de Petri,
cosas por el estilo, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a mis alumnos es la que le hizo Perón. Che, ¿quién de ustedes vio una placa de Petri? ¿Está bien? ¿O quién de ustedes vio un relay telefónico? Entonces, ¿por qué apelar a placas de Petri o relay telefónico como, por ejemplo, una variable obvia para la distribución de Poisson es cuántos hermanos tenés o cuántos son en tu familia? ¿Está bien? Muchas familias no tienen hijos. Hay familias que tienen uno, muchísimas que tienen dos, unas menos que tienen tres. Es más raro encontrar cuatro. ¿Está bien? Y es muy esotérico encontrar 10. ¿Está bien? Entonces, yo no entiendo por qué tenés que buscar en las placas de PET, en los relés telefónicos, cuando el ejemplo tuyo lo tenés dentro del aula. ¿Está bien? O sea, insisto, más fácil que pensar en la cantidad de hermanos que tenés y comparar con las familias que no tienen hijos. Ahí tenés la distribución de Poisson, se te arma solita, no tenés que andar buscando en experimento. O sea, yo le pregunto a los chicos, le cuento a los chicos que lo que tiene distribución de Poisson es la cantidad de llamadas que entra a un relay telefónico. Le está hablando a pibes que no saben lo que es un teléfono. ¿Está Exacto. bien? Le tenés que explicar que es un teléfono. Yo no tengo teléfono en mi casa. Imagínate un chico de 20 años. Se piensa que teléfono es un celular. Entonces, es muy importante pensar ejemplos concretos para los chicos. Exacto. No, hoy parece que una conectó muy. A ver, Guillermo, tenés la mano levantada. Cualquiera. Sí, no sé, Gaby, si terminaste, felicitaciones, Gaby, que ahora te veo en vivo. Muchas Sí, gracias. ahí cuando dijo, y es muy difícil justamente eso, mirar lo cercano. Creo que es más fácil lo que parece Totalmente. que es sofisticado y el desafío escuchándote es qué complejo es mirar lo cercano, capturar lo cercano. Es Ahí está, dificilísimo. Es la ahí parte está. más Más difícil. difícil, exacto. Eh, Así que, insisto, ¿querés un ejemplo tonto de la distribución binomial negativa? Y la cantidad de veces que vas al médico en el año. No se me ocurre un ejemplo más idiota que ese. Se le preguntás a un chico, che, ¿vos cuántas veces vas al baño? Yo no voy al médico, yo no voy. Y un chico que está más enfermo te dice, no, yo voy al ergólogo cada 3 veces. Listo, y armaste la binomial negativa, no hay ningún problema con eso. O ya que hablaste del fútbol, la cantidad de goles por partido, Ni hablar, por ni ejemplo. hablar. Es un ejemplo excelente ese. Porque, insisto, porque es súper asimétrica. Insisto, la característica esencial de la distribución de Poisson no es la naturaleza entera, sino la característica central de la distribución de Poisson es la naturaleza asimétrica. En la mayoría de los partidos no hay goles, en muchos hay uno, y en alguno habrá 10 goles. Bueno, fíjate que la distribución binomial no genera esa simetría per se. Así que el ejemplo es buenísimo, no se me ha ocurrido. Bueno, qué bueno. Para el que quiera podemos juntar un trabajito que hacen de todo el análisis de goles en mundiales, que está bastante bueno, y también el tiempo entre goles, que es exponencial, está buenísimo para los chicos en época de Claro. mundial. Eso está bueno. Walter, yo lo que te quería preguntar es, nosotros perdemos muchísimo tiempo, perdemos, es una forma de decir, pero la sensación es que no tenemos el tiempo para hacer a los estudiantes pensar de forma estadística. Eh, y cuando vos pensás que de alguna manera hay que revolucionar la forma de educar en estadística, me parece que un poquito lo hablábamos con la gente que cierra el panel, que son gente que trabaja en estadísticas señales, y nadie duda que la física la tiene que enseñar un profesor de física, la química un profesor de química, y la sensación que para poder enseñar estadística tenés que tener una formación estadística en cuanto al pensamiento estadístico, porque quizás tengamos que salir de toda la matemática que hay atrás para poder empezar a pensar estadísticamente. El tema es cómo hacemos para salir de ahí, porque tenemos que cumplir con ciertos contenidos mínimos, tenemos que dar ciertas cuestiones que tienen que ver con la matemática, dar entre comillas, y no nos queda el tiempo para poder pensar en cómo piensa la cabeza, que no piensa bien estadísticamente. Entonces, no damos el tiempo, no tenemos el tiempo para que los estudiantes o todos los que estamos ahí en el aula nos demos cuenta que pensamos mal en términos estadísticos. ¿Cómo hacemos? Mira, yo tengo entendido por lo que veo que casi todos los que estamos acá somos docentes, ¿no? Eh, Todo el mundo es muy ingenioso cuando se trata de agregar. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Está bien? Ahí si vos haces una compulsa, todo el mundo se le ocurre meter. Pero en la cabeza del docente estás acá también.
Entonces ahí es donde se desaparece el ingenio. Yo una cosa que tengo cuando la gente me dice, ¿por qué no agregas tal cosa? Buenísimo, ¿qué saco? Ahí se calla el coro. Entonces yo creo que la forma más trivial de resolver ese problema que vos dijiste es apretando. ¿Está bien? Y lamentablemente cuando apretás, el costo se lo pasás al alumno. ¿Está bien? Si yo te digo, mira, te convenzo que hay que dar bootstrap en un curso inicial, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Y el costo se lo pasas al alumno. Entonces, para mí hay que hacer un enorme ejercicio introspectivo de qué sacar. ¿Está bien? Y a mí me parece que, si querés que te ponga una cifra, en un curso universitario de estadística, el 30% sobra. ¿Cuál es el problema? Es horrible sacar de un programa. Yo me acuerdo la primera vez que no di la función general de momentos. Yo pensé que iban a venir mis maestros y me iban a pegar. ¿Bien? ¿Por qué? Pues, ¿cómo vas a sacar la función general de momentos? La saqué. Y no se habla mal la función general de momento. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. Entonces, yo me decís, ¿qué cosas yo sacaría? La función general de momentos, los momentos, la discusión de las distribuciones. Yo creo que para mí, francamente, con dos distribuciones discretas y dos continuas, ya está. Ya está. Porque honestamente, para mí la diferencia entre Poisson y hipergeométrica de segundo orden, dado que me interesan los momentos de esas características. Entonces, honestamente, por ejemplo, yo no daría transformaciones de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque ese era un problema cuando no había computadoras, que vos tenías que armarte un jacobiano grande como una casa, a ver si podías sacar la distribución. Honestamente, de que se inventaron las computadoras, mientras vos transformes, no sé, con funciones suaves, vamos a decirle, ni siquiera tiene que por qué ser diferenciable, resulta que así como están las cosas, eso se podría extrabar con eso. Entonces, a ver, te cuento ejemplos extremos. Es más, un ejemplo extremo que yo tengo es, yo voy a dar, algún día voy a dar, y me voy a poner muy contento, es el primer curso de estadística que nunca usa la distribución normal. Se puede, se puede, se puede. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Estás sacando? Se puede. ¿Por qué? Porque sí, 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 en definitiva yo podría hacer, si vos me dejás de hacer bootstrap, yo no te hablo de normalidad, nunca te hablo. ¿Está bien? ¿Querés calcular el valor crítico? Y lo simulamos y lo sacamos. ¿Está bien? Confiando en el teorema central del límite, pero no es un teorema que tenés que mostrarlo. ¿Está bien? Entonces, honestamente, yo creo que a veces tenemos que empezar a dudar de si nuestros padres son nuestros padres. ¿Ok? No digo que tenemos que sacar todo, pero para mí, mucho del arreglo de cómo meter cosas es pensando, es dudando de toda la estadística que tenemos. O sea, tenemos realmente que darle tanta importancia. Por ejemplo, yo en mi materia de estadística nunca, jamás, de ninguna manera hablo de la distribución T. Mis alumnos no la ven, jamás la ven. ¿Por qué? Y porque para que empiece a operar necesitas a lo máximo, como máximo 30 datos. A partir de ahí te empieza a operar el teorema central del límite. ¿Está bien? Entonces, honestamente, vos no tenés forma práctica de distinguir la distribución T de la distribución normal una vez que te fuiste arriba de los 30 datos. Entonces, me cuesta muchísimo entender por qué darla más allá de una característica histórica. ¿Por qué los que nos formaron lo hicieron? Porque no les quedaba otra. ¿Está bien? Pero pudiendo simular la distribución, yo no entiendo por qué querés meter la distribución T. No lo logro entender. Entonces, fíjate que si vos estás sacando elementos centrales de un curso de estadística, la distribución T, las transformaciones de variables aleatorias, la función general del momento, te sobra el 30% del material. Entonces, para mí hace falta mucha inteligencia y mucho coraje. ¿Está bien? Y lamentablemente pasa mucho tiempo, no le podemos pasar tampoco el costo a los profesores, están mal pagos, están excedidos de trabajo. No le puedes decir además, y además tenés que hacer una revolución. Es un problema nuestro, vamos a decirles. Gracias, Walter. Están mis estudiantes acá, me van a pegar cuando llegue porque los estuvimos haciendo A mí también me simultaneamente. pegan. Yo mañana tengo que hablar de máxima verosimilitud. Y Bueno, bueno, lo voy a hacer. Pero yo empiezo, por ejemplo, yo el otro día pasé una clase entera hablando de heterocedasticidad. Una clase entera. Y le dije a mis alumnos, locos, si yo sigo hablando de esto dentro de cada 10 años, me tienen que matar. Porque me parece que no es un problema importante. Lo era cuando yo era chico. ¿Está bien? Pero ahora no. bueno, creo que estamos llegando al tiempo, Lili. Déjame decir una cosita nada más. Eh, Me siento feliz de lo que dijiste, Walter, porque con eso de la función generadora de momentos fue toda una crisis para mí, que no fui al psicólogo, pero casi que termino ahí, porque Liliana, el secreto mejor extendido de la función de momento, que no existe.
Vos necesitas Tenía, meter una... es que lo que vos dijiste es una cosa importante, que el mandato a veces, el mandato de quienes están antes que vos, a veces es fuerte en los profesores y lo que quiero rescatar es esto, de que a veces, aunque no hagamos una gran revolución, a veces con pequeños cambios sí podemos hacer pequeñas revoluciones, ¿no? Y a veces tenemos que animarnos a decir, bueno, el mandato que teníamos ya no funciona y hay que cambiarlo. La distribución genera un momento. Lo que vos sabés en un curso avanzado es que no necesariamente existe, y la que sí existe es la función característica. Pero yo necesito cálculo complejo para eso. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, Las sí. demostraciones del teorema central del límite basadas en la función general del momento son demostraciones truchas. ¿Está bien? Mm, ¿Por qué? Porque necesitan que los momentos existan en un entorno chiquitito del cero. La función mm. característica no tiene ese problema, existe siempre, por la razón que existe siempre el transformador de Fourier. Ahora, ¿vos le puedo hablar de Fourier a un pibe que está en primer año? Tiene sentido. No, imposible. Entonces, en definitivo, yo prefiero que esas cosas pasen para un curso avanzado. Entonces, en mi materia no se habla de la función general de momentos. Después, en el doctorado, hablamos todo lo que vos quieras, no hay ningún problema. ¿Está bien? Pero, y para el Sí, colmo, por el pibe supuesto. generas una falsa confianza, porque el pibe sale a un curso de estadística diciendo, a mí, yo demostré el teorema central del límite. Sí, con la función general de momento, que digo, así cualquiera lo demuestra. ¿Está bien? Pero hacerlo con la función característica. Intentá Claro. demostrar el teorema de representación de Levi. Entonces, en definitiva, ver la demostración incorrecta, yo no sé si es mejor que no ver ninguna demostración, no lo sé. Es cuestión de Ujú. pensarlo. Bueno, bueno, lamentablemente, acá tengo algunos de escuchas que me dicen que te escucharían horas, pero Dudas que lamentablemente tengan, tenemos que ir cortando. mándenmelas por email, yo que sé, podemos seguir hablando y esa es la desventaja de esto, porque después podríamos ir a tomar un café y charlar, pero bueno, yo qué sé, y nos veremos en otro congreso, quédense tranquilos. Seguramente, Bueno, yo voy a seguramente. intentar aparecer en los otros paneles, es un día complejo, pero bueno, me interesa todo lo que está pasando, realmente para mí es importantísimo esto. Una vez más, les agradezco enormemente que me hayan invitado, que me hayan escuchado, y una vez más, los tengo que invitar a que compren los libros, si no, Obvio. a mí no me importa, pero a mi editor sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, No, gracias a vos muchísimas gracias, por Walter. todo lo que nos brindaste. Una aclaración, Éxitos con ahora sigue éxitos con Lore. el resto del Congreso. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Walter. Ahora los avisos. Vamos a cerrar esta reunión. Nos volvemos a encontrar los que siguen con Lore en el taller de inteligencia artificial y en el aula 23 va a estar Lili con todas sus compañeras, con Silvana y con Janina en el aula 23. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Cierro esta reunión y vuelvo a abrir en un ratito. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Walter. Adiós, adiós, adiós. Chau, chau. Chau, Guillermo. Chau, muchas Muchas gracias, ¿eh? gracias. Gracias a Salud. vos. Chau, chau. Chao, Walter.